En un reino rodeado de montañas, vivía una princesa llamada Rose. A diferencia de las demás princesas que pasaban el día bailando o aprendiendo a hacer reverencias, Rose prefería salir a jugar con los animales del bosque, cuidar las plantas del jardín real, también pintar y leer libros. Un día, mientras caminaba por el bosque, escuchó un sonido extraño. Era un relincho suave, como si alguien llorara. Siguiendo el sonido, se adentró en un claro y allí, bajo la sombra de un árbol de pétalos dorados, encontró a un unicornio. Tenía la crin que cambiaba de color y un cuerno brillante que parecía hecho de cristal. Sus ojos, grandes y tristes, miraban a Rose. «Hola, ¿estás bien?», preguntó ella, acercándose despacio. «Me llamo Unicor», respondió el unicornio con una voz suave como la brisa. «Me perdí. No sé cómo volver al Valle de los Colores». Rose, sin pensarlo dos veces, sonrió y dijo: «Te ayudaré». Nunca se deja solo a un amigo. Así comenzó una gran aventura. Caminaron por senderos de hojas cantarinas, cruzaron puentes de madera que crujían como si contaran cuentos antiguos, y durmieron bajo cielos llenos de estrellas que parpadeaban con guiños mágicos. En su camino, conocieron a varios personajes. Una flor gigante llamada Flori que les enseñó el camino cuando le cantaron una canción feliz. Un nubarrón triste, que bloqueaba el cielo. Rose se le acercó y le preguntó por qué lloraba. El nubarrón confesó que nadie lo quería porque siempre traía lluvia. «Pero la lluvia hace crecer las flores», dijo Rose. «Sin ti, el mundo no sería tan bonito». El nubarrón sonrió y, agradecido, despejó el cielo para que siguieran su camino. Más adelante, en una colina cubierta de mariposas, se toparon con un pollito amarillo. «Nadie puede pasar sin resolver mi acertijo», dijo el pollito. «Es redonda como el sol, amarilla es su piel, su interior es blanco, y te alimenta muy bien». «¿Qué es?». Rose pensó, y con ayuda de Unicor, resolvió el acertijo. Y respondió la princesa el acertijo: «El huevo». El pollito, sorprendido y feliz de que alguien lo escuchara con paciencia, los dejó pasar. Finalmente, tras varios días de viaje, llegaron a una cascada. Era la entrada al Valle de los Colores, pero estaba cerrada. «Solo puede abrirse con un corazón puro y valiente», dijo una voz mágica. Rose miró a Unicor, entonces recordó todas las cosas buenas que habían hecho: ayudar a la flor, consolar al nubarrón, escuchar al pollito, y de pronto, la barrera desapareció. El valle era más hermoso de lo que Rose había imaginado: árboles con frutas que brillaban, ríos de colores. Unicor se giró y la miró con cariño. «Gracias, Rose. Me ayudaste sin esperar nada a cambio. Eres una verdadera princesa, no por tu corona, sino por tu corazón». Como regalo, Unicor le dio a Rose un pequeño cuerno mágico, del tamaño de un colgante. «Cuando lo toques, volverás aquí. Pero úsalo solo cuando tu corazón te diga que es el momento». Rose regresó a su castillo, feliz y llena de colores en el alma. Desde entonces, siguió ayudando a todos los que lo necesitaban y a veces desaparecía por unas horas. Nadie sabía a dónde iba. Niñas y niños, la verdadera magia no está en los hechizos ni en las coronas, sino en ayudar a los demás, en nunca rendirse y en creer en el poder de la bondad y en creer en ti mismo. Nos vemos en la próxima Aventuras Mágicas Infantiles.